noches, señoras y señores. Muchas gracias por estar pues otro miércoles más aquí en El Toro por los Cuernos. En El Toro por los Cuernos, que esta semana, bueno, lo vamos a dedicar a la violencia, pero así, en general. Y en todas circunstancias de violencia, pues desgraciadamente hay una víctima, claro, y una víctima propiciatoria muchas veces, ¿no? ¿Qué ocurre en nuestros colegios? ¿Qué ocurre en muchos hogares? ¿Qué ocurre en los sitios de ocio y de esparcimiento? Donde, por ejemplo, los chicos, las chicas, pues se van a tomar sus botellones y sus historias, y nos encontramos con que esta semana, por ejemplo, la semana pasada, una tragedia. Una niña de 13 años se muere y entra en el hospital pues con un coma etílico tremendo. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en este momento en nuestra sociedad? ¿Podemos evitarlo? ¿No podemos evitarlo? Bueno, para hablar de todos estos temas, yo cuento esta noche con la inestimable colaboración de Rosa Martínez Beceiro. Rosa, muy buenas noches. Buenas noches. Estaba deseando tenerte aquí. Yo encantada, ya te lo dije. Deseando tenerte aquí. Rosa ha sido concejala de Asuntos Sociales en la anterior corporación por el Partido Popular. Y ahora estás, bueno, de concejala también en el ayuntamiento, pues tomando nota de todo lo que se hace bien, de todo lo que se hace mal. Intentando controlando lo que el gobierno hace también dentro de lo que es, bueno, pues el área de servicios sociales. Porque, estás también en el área de servicios exactamente, sociales. Tenemos repartidos pues las áreas un poco para fiscalizar el trabajo del Ayuntamiento de Ferrol y, bueno, repartimos un poco en base a la responsabilidad algunos que ya habíamos tenido pues anteriormente. En ese área de asuntos sociales incluimos todo el tema, por ejemplo, que nos ocupa pasado mañana, que es el tema de la violencia. Y luego también tenemos el tema de los niños también, por ejemplo, englobaría lo que yo hablaba antes, los botellones, los problemas que pueden surgir, cómo puede atajar el municipio, el ayuntamiento, pues poner mayor vigilancia, todo eso os compete a vosotros. Sí, sí, sí. Y también el bullying. También. Que creo que mañana en el ayuntamiento se presenta, creo que Ciudadanos presenta una moción precisamente para alertar a los colegios del problema del bullying. Es un problema terrible que está ahí. Sí, como bueno, es un problema casi de actualidad, ¿no? Como tú decías, bueno, pues hay tragedias que estamos viviendo en edades además muy tempranas, adolescentes, que son, bueno, pues personas que están en momentos de maduración, ¿no? Que están en un proceso precisamente donde hay, bueno, pues mucha complejidad en la personalidad de cada uno. Y realmente, bueno, pues hablábamos antes, ¿no? Que digamos los niños o los chicos y chicas en los colegios siempre hubo el típico que era matón o revoltoso, que se metía con los demás, el típico abusón, pero ahora la verdad no sé si a través de los medios de comunicación, a través de las redes, del mal uso, ¿no? De las nuevas tecnologías, pues está quizás ese tipo de abuso hacia los compañeros se está incrementando porque, bueno, pues como tú bien decías, pues bueno, la tragedia de una niña de 13 años o a través del consumo de alcohol o porque los amigos, bueno, creo que fue hace poquito, no sé si esta semana se insistía en la noticia de unos padres que cambiaron también a una menor de un colegio porque los compañeros hacían bullying a esa niña y la cambiaron de colegio. Una vez que se cambia de centro sigan haciendo bullying a través del mal uso de los móviles, bueno, pues con insultos, amenazas y demás. Es una manera de intimidar y, bueno, pues dependiendo un poco de la personalidad que se tenga en ese momento, que en el momento de adolescencia todavía aún te estás formando, pues acatas o te enfrentas a situaciones así, pues de manera diferente. Hay veces en que lo que haces es encerrarte, no decir lo que pasa, pues ni los padres en casa ni el colegio son capaces a lo mejor de detectar un cambio importante y no sabes lo que le está ocurriendo a tu hijo o a tu hija y realmente después pues se puede resolver incluso con una tragedia, ¿no? Que hay niños que se han quitado la vida, por lo cual yo creo que es muy importante, pues bueno, pues la responsabilidad evidentemente de la casa y en los coles yo creo que muchos profes han detectado, ¿no? Y hay una llamada de atención, de alerta, de a ver qué pasa por distintos comportamientos de los niños en la clase, pero realmente yo creo que hay que educar y de ahí a lo mejor la responsabilidad de las administraciones también, ¿no? Bueno, pues concienciar, sensibilizar, hacer campañas educativas. Yo creo que es muy importante pues ese mal uso que se le está dando a algo que puede ser muy bueno, como puede ser conectarse a internet, hacer un uso de un móvil o hacer un uso, bueno, pues de un ordenador, pero yo creo que de manera controlada y sabiendo un poco guiar, ¿no? Porque un móvil no puede ser una herramienta para amenazar. Claro.
Yo creo que es importante. Muchas veces claro, en eso, no es a los la labor adolescentes. de las instituciones es fundamental. Y en este momento el ayuntamiento, pues porque ahí me imagino que tendrán que ir todas las quejas y cómo organizar un poco todo esto. Vamos a hablar luego tranquilamente de todos estos temas. Y si el tema, hablábamos, fíjate, del bullying, tenemos con nosotros a Mercedes Taera. Mercedes Taera lleva 30 y tantos años, casi ni me acuerdo, 31. de profesora. Este sabático, pero cuenta también. También cuenta. Hombre, no. En el Colegio Tirso de Molina, con lo cual tú sabes divinamente. Que es el mejor cole del mundo mundial, eso también tienes que decirlo. ¿Lo dices tú? Claro. Lo digo yo también. Y Rosa también dirá, pues estoy de acuerdo. Es buen colegio. Es buen colegio. Claro que muy sí. bien, es verdad. Y tú llevas 30 y tantos años ahí en el Llevo colegio. 31 años en el cole, encantada de la vida, no sabría hacer otra cosa. Bueno, yo, entre comillas, mamé el Tirso en mi casa, mi padre estuvo 42 años en el colegio. Era un hombre entregado, por supuesto, a su familia, pero también a su trabajo y a su labor profesional y educativa. Y bueno, pues somos dos hermanos, el otro tiró por la medicina, yo tiré por la enseñanza, y dicen en casa, tú eres cuspidilla de tu padre, y yo decir que sí, y estoy... Pero no pues solo... eso, que heredé esa querencia a la docencia. Pero no solo la enseñanza, porque Merce enseña a los niños, pero también tiene una cualidad excepcional, que escribe. Tenemos ahí 3 libros preciosos, que son tus libros. Bueno, este es un poco el que sería más adecuado para este momento, ¿no? Es sobre la violencia. Anacos do meu corazón, El camino de Santiago, lo tienes ahí. Y El pajarito. Y El pajarito, 3 libros. Anacos do meu corazón te dieron un premio. A ver, no, Anacos do meu corazón es un conjunto de cartas que fueron premiadas independientemente, pero después, gracias a ti mucho, y gracias a Verónica Casal, el libro fue para, o sea, las cartas se estructuraron en un libro que fue para adelante, que presentó el entonces consejero de Educación, que está hoy de alcalde de Orense, Suso, y bueno, pues con muy buena acogida, y yo encantada de la vida, porque por lo menos que la muerte no tenga la última palabra. Y ahí, ¿no?, analizabas esas cartas un poco de límites, de situaciones límites. De violencia, sin género. De violencia. Sin género. Porque a ti te horroriza. A mí me horroriza lo de la violencia de género. Esa palabra violencia de género. Sí, porque, a ver, lo que te comentaba antes, ¿no? A ver, las mujeres, evidentemente, están ahí las denuncias, las estadísticas, las muertes, todas esas cosas. La violencia que ejerce el hombre sobre la mujer tiene una proyección social y una proyección visual muy notoria. Se ve, trasciende y bueno, pues está ahí. La violencia que ejerce una mujer sobre un hombre no tiene esa trascendencia, porque la mujer físicamente no tiene la fuerza que tiene un hombre, entonces no es de bofetada ni de paliza, pero es de paliza verbal. Es de machacar, es de menospreciar, es de humillar. Y bueno, pues hay muchos hombres que son víctimas, como hay muchos hijos que son víctimas de la violencia, como hay muchos trabajadores que son víctimas de la violencia de sus jefes. Quiero decir, para mí la violencia no es un carácter ligado al sexo. El que es violento, pues es violento. Yo creo que sobre todo es por un complejo de inferioridad, que hay 2 maneras de tratarlo. O vas al psiquiatra o lo sacas con violencia. No hay más. Y hay mucha gente que no va al psiquiatra y lo saca con violencia. Y te cebas con los demás. Exactamente. Y normalmente con el que es más débil. Exactamente. ¿Qué queréis que empecemos? ¿Con los niños, con los colegios? Empezamos con el tema, por ejemplo, del moving, del bullying. Colegios, niños pequeños. Estamos viendo, hoy leía yo en el periódico, se ha puesto en funcionamiento un teléfono que es el 900-018-018, 900-018-018, que es el teléfono en el que cualquier niño, cualquier persona que conozca un problema de acoso en el colegio, de abuso, de lo que sea, pueden llamar a ese teléfono. El teléfono ni deja rastro, al teléfono está atendido las 24 horas del día por psicólogos, por gente muy competente, y cualquier persona que se encuentre angustiado en ese momento porque no sabe a dónde recurrir, pues allí pueden ustedes hablar. Fíjense que empezó a primeros de noviembre. Llevan más de 3.500 llamadas, de las cuales se cree que más de 900 pueden ser ya motivos de acoso escolar, de acoso en el colegio. Bien, antes, toda la vida, como tú muy bien decías, ha habido matones, los matones de turno que tenían subyugados pues a los normalmente diferentes, los más buenos, los más... Hoy la cosa se complica. Están suicidándose niños muy pequeños. ¿Cómo veis el problema? La cosa se complica, pues porque
yo creo que la sociedad ha cambiado tanto, el concepto de familia ha cambiado tanto, la incorporación de la mujer al mundo laboral, que además es una cosa normal, quiero decir, no es una cosa que... Yo creo que es normal que la mujer, tan normal como que trabaje del hombre, ¿no? Pues hombre, lleva otro tipo de exigencias, otro tipo de mecanismos. Pues los niños tienen que estar más tiempo en el colegio, porque es lógico, porque sus padres están trabajando, y hay padres que cuando los niños acaban el cole, pues van a las actividades, pues porque o están cansados, o no tienen ganas, o siguen trabajando, que muchas veces es porque siguen trabajando. Entonces, ¿qué pasa? No hay mucho contacto de los padres con los hijos, ¿no? Entonces, el fin de semana, que es el momento que tenemos para estar un poco más en familia, los papás están muchos derrotados. Entonces, los niños, ¿qué hacen? Se conectan al ordenador, a la televisión, a la maquinita, nadie controla lo que hacen esos niños, nadie controla lo que ven esos niños. Los niños son totalmente permeables, se lo asimilan todo, lo interpretan a su xeito, entre comillas, y entonces ahí vienen los patiburrillos que vienen y las actuaciones de todo tipo. Entonces, ¿tú qué crees? Que dada eso, o sea, por ese motivo, el padre o los padres en casa no son conscientes de que pueden tener a un presunto pequeño maltratador o que pueden tener a un niño maltratado? O sea, yo creo que no. Falta... ¿Tú crees que no se sabe? Yo en concreto estoy recordando un caso que yo conozco de una mamá que le llamaron del centro escolar donde está su hijo para decirle que su hijo era un niño maltratado. Ella no lo sabía. ¿Y te habías dado cuenta en el colegio? Y se dieron cuenta en el cole, porque bueno, normalmente los coles, por lo menos en las tecnologías, tienen un protocolo de acoso escolar que está seguido por el orientador del centro, por los tutores y tal, que en cuanto se sospecha se pone en marcha, ¿no? Entonces, claro, del cole, el tutor de su hija la llamó y le dijo: mira, tu niña está sufriendo, y ella decía: pues es que yo no tengo ni idea de esto. Fíjate. Pues bueno, muchas veces no es... El niño no lo suele decir. Claro, son situaciones difíciles, pues yo qué sé, pues se sentirá inferior si se lo cuenta a sus padres, no quiere que sus padres se involucren, se siente todavía más vulnerable porque tiene que recurrir a personas mayores. Y al final, bueno, pues pasan verdaderas tragedias, los niños, evidentemente que pasan verdaderas tragedias. Y luego lo que decía antes Rosa, el uso de los móviles, estaría genial el uso, como si fuera una herramienta de trabajo, ¿no? Si tú no llevas el ordenador al colegio, tienes el móvil pues para consultar en Google o lo que sea, pero no son una herramienta de trabajo, son una herramienta, pues eso, las redes sociales, cuando tú tienes que estar en clase, o el Twitter, el no sé qué, el no sé cuánto. Y entonces, no, es el mal uso de las tecnologías que también ayuda a eso. De alguna manera estoy de acuerdo contigo en que la sociedad evidentemente ha cambiado. No sabría decir muy bien si a mejor o a peor, no lo sé, porque a ver, la incorporación de la mujer al trabajo tiene que ser algo totalmente natural. Es natural. Entonces, bueno, el modelo de familia es verdad que ha cambiado, porque hay muchos modelos de familia diferentes, sí, aceptables todos, pero es verdad que yo creo que de alguna manera, y creo que vamos a coincidir ahí, se fue evolucionando hacia determinadas libertades hacia los jóvenes. Se pasó, yo recuerdo, cuando yo era más o menos jovencita, en donde los padres tenían que pasar de ser padres a ser amigos. Y había que hablar mucho y dialogar mucho con los hijos como en plan colegas. Se dejó digamos, se perdió cierta autoridad en los colegios hacia los... Entonces todo eso yo creo que fue una manera de evolucionar hacia peor, hacia peor, una sociedad que se muestra hacia los jóvenes de manera que les perjudica, ¿no? Y yo creo que el uso de las tecnologías puede ser algo que sea bueno, porque a ver, ¿quién no puede hacer un buen uso de las tecnologías? Yo creo que nacen precisamente para facilitarnos la vida, una herramienta de trabajo, pero realmente, bueno, pues el no orientar cómo hay que usar determinadas cosas, los jóvenes, evidentemente, bueno, si tú potencialmente eres una persona agresiva o violenta, tienes una herramienta que te puede hacer presumir de esa violencia de la que tú quieres jactarte con los seres que tú consideras más inferiores, y que los hay, ¿no? Evidentemente, bueno, pues esa violencia potencialmente es mucho mayor y se va a transformar en algo muchísimo mayor. Porque la estás
martirizando a la víctima, no solamente en el Claro. colegio, sino luego, Pero después. creo que habría que no habría que ser responsables de todo, a los jóvenes. Creo que los adultos somos en mayor grado responsables de los que hacen los jóvenes. Y digo por qué, porque me hace gracia que muchas veces los papás les decimos a nuestros hijos adolescentes, para con el móvil, estáis, parece mentira, ahora ya no hay relaciones, o cada vez se pierden más las relaciones entre las personas, porque cuando estáis juntos os estáis whatsappeando y estáis pegados, o estáis seguidos con los juegos, ¿no?, pues de la Play o de lo que sea, y realmente los adultos es que no damos tampoco un buen ejemplo, porque es que hay adultos que están con el móvil en la mesa, o estamos con el móvil en la mesa, o llegamos a casa y cogemos la tablet. Quiero decir, a lo mejor nos preocupamos poco de enseñarles y de guiarles, de dar un buen ejemplo, y yo creo que, bueno, esa autoridad que tiene que haber en los coles, que yo soy, vamos, más que defensora de que el profesor tiene que ser respetado por los padres y por los alumnos, y bueno, pues tú cuentas anécdotas de cómo se detectan, bueno, pues diferentes comportamientos donde puede ser una voz de alarma, ¿no? Pues a lo mejor un niño pues en el aula pues se ve más cohibido o está más triste o más desalineado, lo que sea, que puede ser un cambio de que diga el profe aquí pasa algo. Pero yo he visto padres donde han discutido con profesores cuando los profesores han hecho una llamada de cuidado, no tienes un hijo que es víctima, tienes un hijo que es violento. Mi hijo no, que es el mejor del mundo, mi hijo es bueno. Entonces, cuando no hay... Cuando la escuela y la familia no caminan de la mano... Exactamente, y yo creo que llevamos muchos años en donde los padres... les es más, perdona Merce, creo que es más cómodo, hasta que deja de serlo porque ya hay un problema gordo, ¿no? Es más cómodo para los padres el no ver un problema, el siempre pensar que su hijo es el mejor, porque es menos responsable el tener que estar pendiente, exactamente, ¿no? Y bueno, puede ser la incorporación, el trabajo, lo que sea, pero yo creo que hubo también como un camino hacia el colegueo con los hijos. Que ha sido enormemente contraproducente. Que yo, para mí sí. Mira, hay muchos papás, que te dicen, es que yo no soy la madre de mi hija, soy su amiga. No, eso es un error. Es que a mí mi hija me lo cuenta todo. No, hija, no, te cuenta lo que a ella le interesa que tú sepas. Yo parto de la base de que yo no soy la colega de mis alumnos, yo soy su profesora. Claro. Seré colega cuando ellos sean ingenieros. Lo siento. Y estemos a la misma altura. Lo digo así de claro, que parezca una chulería y una jactancia, me da exactamente igual. O sea, es que es así. Porque llega, dices tú, hemos pasado de que el profe era el señor que estaba allí arriba en la tarima y que, bueno, yo estuve 13 años en la Compañía María, madre tal, madre cual, no tuve que ir al psicólogo, no tengo ningún trauma y creo que salí bastante normalita. Es más, si llegaba a casa y la madre tal me había castigado, yo a don Pascual ni por si acaso, porque me caía otro castigo en casa, que era lo que se llevaba entonces. Y no tuvimos que... Bueno, es que yo creo que no había ni psicólogos en mis tiempos. No existía. No. El confesor de vez en cuando. Bueno, sí, exactamente. El confesor de vez en cuando. Entonces, claro, esas historias... El otro día leía yo en internet un artículo de una pedagoga finlandesa que decía: el éxito del sistema educativo finlandés estriba en el respeto que se le tiene al profesor por parte de las familias y de los alumnos. Y yo decía, me voy para Finlandia. Claro, es que esa es la base. ¿Sabes? Porque yo sé que, a ver, tenemos que ser cercanos a los niños, tenemos que motivarlos, tenemos que... La docencia es una profesión totalmente vocacional, tienes que implicarte como persona, ponerte sus zapatos, a veces te llevas sus zapatos para casa, quiero decir, no es una cosa que tú digas, voy a trabajarlo a par con el trabajo y me voy para mi casa, no, hay veces que te vas para tu casa y estás... Rule, ¿qué puedo hacer y cómo lo puedo ayudar? Entonces, ¿cómo lo voy a motivar para que se sepa no sé qué? Quiero decir, estás ahí pendiente, ¿no? Pero ellos tienen que saber que, nos guste o no, hay una distancia. Que no tiene por qué ser una distancia que ocasione un trauma, no. Ellos tienen que ver la autoridad y todo tipo de valores, la disciplina, todas esas cosas no como una imposición y la norma, sino como un valor. ¿Y eso cómo se consigue? Pues los papás y los profes tenemos que caminar de la mano, porque si no, se organiza aquí la de Coller. Ese tipo colegio que hablaba Rosa y que tú estábamos las tres de acuerdo, ¿se está superando o sigue existiendo? ¿O creéis que eso ha sido un sarampión que ya está yendo a mejor? Yo creo que a ver, por lo que yo veo, a ver, a mí mis alumnos me tratan todos de tú, pero yo no tengo problemas de disciplina. Sí yo creo que hubo un tiempo en que los chavales el tuteo lo interpretaban un poco más a la ligera, ¿no? Pero yo creo que ahora... Es que yo creo que ahora los papás están recogiendo un poco velas, ¿eh? ¿Te parece? Porque yo creo que están viendo que se les va un poquito la cosa de las manos.
Entonces, bueno, pues tipo el tema del botellón que hablabas tú antes, de la niña esta de... Bien. que fue un escándalo aquello, Tipo, por porque ejemplo, el dices tú, botellón. bueno, ¿cómo esta niña, que después lees tú, Hablamos 13 años. Sí, 13 no, años pero 13 se han años, comprado sí. alcohol, están en un sitio, en un botellón. que no es la primera vez que llega así, porque No el es la Samu primera ya vez la ha que llevado llega 2 veces a así. su casa, Bien. porque a ver, yo no soy madre, pero me pongo en la situación de madre y digo, a mí me llega de 13 años, me la trae el Samur, el 061 o quien sea, Bien. en situación de coma etílico, y bueno, ya salió, a ver si me entiendes, salió hasta los 30 ya. Claro. Sí, hasta los 30. Digo, mía bonita, tú no te puedes dejar hasta... Quiero decir, es que además a mí como madre se me caería la cara de vergüenza que los servicios sanitarios o lo que sea me traigan a mi hija, pues eso, borracha como una cuba, porque las cosas... o habiendo superado una borrachera. Y entonces digo yo, ¿dónde están esos padres? ¿Cómo dan ese permiso? Porque el otro día me decía una madre, bueno, mujeres, que a lo mejor... Esta chiquilla le dijo a su madre que iba a dormir a casa de una amiga. Dije yo, lo que han cambiado las cosas. Porque yo cuando le decía a mi madre, voy a dormir a casa de fulanita, mi madre decía, voy a llamar a fulanita para darle, a la madre de fulanita para darle las gracias. Para dar las gracias nada, pero que era para controlar, lo normal. Lo normal. Entonces, no entiendo yo muy bien este... Bueno, muchas veces es que aquí nos fallan, primero, la legislación. Porque desde el 2007, cuando hay un cambio en el Código Penal, en el Código Civil, precisamente porque se incorpora por orden de la ONU, me parece que era la UNESCO, la ONU, no sé, que decían que teníamos que incorporar en nuestro derecho suprimir aquel famoso artículo que hablaba de que los padres tenían la facultad de corregir a los niños, ¿no? Siempre y cuando la corrección fuera una corrección, evidentemente que tú no mataras al niño, pero aquí se hablaba de un tortazo, que no pasaba nada, o de un... Bien, eso se suprimió. Entonces se dijo en el 2007 precisamente que cuidadito con todo lo que pareciera un poco humillar física y psicológicamente al niño. Claro, de ahí... digo que los profesores estamos sensibilizados con eso, porque cuando vemos Ahí voy. una situación un poco anormal, lo primero que piensas, sin decirle nada a nadie, dices tú, ¿qué estará pasando en esta casa? ¿Qué estará pasando en esta Y casa? entonces Pero- inmediatamente piensas, a ver si este niño está maltratado por su padre o por su madre. Inconscientemente lo piensas. No, pero ¿eh? es que aquí hay otro problema. Es que ahora mismo el niño puede estar maltratado con su madre, pero es que se están dando casos de que el niño es el maltratador de sus padres. Es que están Claro, dándose casos ya de que el niño maltrata. Claro. ¿Eh? Que ese es el problema también. Entonces yo digo, un niño, por ejemplo, viene, imagínate, llega a las 5 de la mañana, es que a mí eso me lo contó un policía. Y un policía me dijo, fíjate lo que me ha pasado. O sea, hemos recibido una llamada de una chica adolescente de 15 años, una cosa así, quejándose de que su padre la había maltratado. Esta niña había llegado a las 7 de la mañana, el padre no tenía ni idea de dónde estaba la niña, y cuando apareció por la puerta, pues lo primero que le dio fue darle una bofetada. La niña coge el teléfono y automáticamente viene la policía. El padre terminó en la comisaría. Claro. Porque Y de se fue de entrada, la comisaría cuando la niña retiró la denuncia. claro, de entrada es culpable. Es como las mujeres que llaman al 016. De entrada, la pareja, el marido, lo que sea, de entrada vas la persona en cuestión va para el cagarrón. Eso está de entrada, y después ya lo demostraremos. Y si la cosa no es cierta, ese ataque a la dignidad, ¿cómo se recupera? ¿Y ese principio de autoridad cómo lo restablece? Claro, pero es que yo creo que, Pepa, no hay que tanto estar pendiente de esas leyes, porque, a ver, yo creo que el ser padre o madre es lo más difícil que uno tiene. No, el trabajo más difícil porque nunca sabes si lo estás haciendo correctamente, yo creo, ¿no? Pero sí que es cierto que, en mi opinión, se ha cambiado tanto, que eso que decía yo de evolucionar a ser de padres amigos y ese colegueo y eso, pues el profesor no es autoridad y en casa no es una autoridad, esa falta de autoridad y de poner límites y de que tu hijo acate como normal el que haya ciertas normas con límites y donde tú les inculques ciertos valores y autocontrol y disciplina y que hay que esforzarse la vida, ¿no? La palabra clave es poner límites. Has dicho la Claro, palabra clave. pero es que si tú, no hace falta que una ley me diga que yo, si le doy un tortazo a mi hijo, eso es violencia. Yo creo que es que en las casas se perdió un poco, digamos, esa perspectiva de que a los hijos hay que no solo tenerlos y parirlos y darles alimento y casa, hay que educarlos. Y para que sean personas de bien, yo creo que en mi modesta opinión, creo que para ser personas de bien lo que tienes que hacer es ir inculcándoles ciertos valores,
los que tú consideres oportunos y tener límites, porque en la vida tiene que haber límites. Cuando uno es saber adulta decir los no. hay, ¿no? Saber decir no, que es tan Claro, difícil saber eso. decir que no, saber enseñarles a elegir lo correcto, a tener un autocontrol y una autodisciplina que uno se tiene que poner a sí mismo a medida que va creciendo y haciéndose adulto. Yo creo que eso se fue perdiendo, y se fue perdiendo en casa, y de casa se trasladó a los centros educativos, porque de repente es que los profesores estaban muy por debajo de lo que decían los padres y de lo que decían los alumnos. Entonces les fuimos creando una sociedad en donde no había una base, y se fueron haciendo adultos, o se creen adultos cuando aún no lo son. A ver, porque yo considero que ¿es responsable una niña de 12 o 13 años de ir al botellón, o son responsables sus padres de dejarle ir? Hombre, sus padres, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que falta eso. A mí yo como madre considero que es que hace falta ponerle suelo, ¿no? Para que puedan ir caminando. Entonces yo no puedo condenar a la juventud de esos pecados o de esos errores cuando somos los adultos los responsables de crearles ese mundo. O sea, es normal que una niña o un niño de 12 años esté disfrutando de un consumo de alcohol que le conlleva después a otras conductas todavía más peligrosas que el consumo de alcohol. Es querer proteger y educar a tu hijo, el permitirle con 12 años y 13 años que sus momentos de ocio sean ese. En mi modesta opinión creo que no. No, evidentemente. Entonces yo opino, Sí. no es tanto las leyes, sino ni que me digas después, es que hacen ruido. Yo es que recuerdo, y a lo mejor hay vecinos de Ferrol que pueden decir, es que a mí molesta, porque no sé si recordáis que hace poquito en Pardo Bajo protestaban, y la gran noticia de los medios de comunicación era el ruido. Y yo dije, en una tertulia en la que se hablaba del botellón, dije, en Ferrol preocupa el gran ruido, y no preocupa que hay cientos de adolescentes menores de edad consumiendo alcohol, y después haciendo sabe Dios qué cosas que les va a perjudicar muchísimo. Entonces, el mayor problema que tiene es el que nos preguntemos, todos los que son responsables de gobierno, los padres, los profes, los mayores, los adultos, que nos preguntemos. Pero vamos a ver, ¿está bien que a nuestros hijos y a nuestros jóvenes les creamos un ambiente normal de ocio, de consumo de botellón en la calle? Que hay padres que van a llevarlos y a recogerlos cuando son niños de 15, de 13 años. Rosa, ante eso, ¿qué puede hacer el ayuntamiento? ¿Qué posibilidades tenéis? Porque yo veo que, por ejemplo, incrementar una vigilancia, pedir unos carnés para ver que... Porque un niño de 18, bueno, pero es que cuando tiene menos... Debe estar controlado, ¿no? A ver, lo que considero que hay que hacer, tal y como está la sociedad, porque además se hablaba como si fuera algo nuevo en Ferrol, el botellón. El botellón lleva muchísimos años. Lo que pasa es que cuando no se ve o no hace ruido, parece que no existe, pero está ahí. O sea, está ahí. Y todos digamos, la basura que genera y todo eso, sigue ahí. Quiero decir, no porque esté en un lado donde no haya viviendas, deja de existir, ¿eh? Los jóvenes siguen consumiendo alcohol en edades muy tempranas, que yo creo que es lo preocupante, ¿no? Claro, o sea, claro, realmente. Claro, entonces, ¿qué tiene que hacer o qué debería de hacer? Yo creo que, bueno, educar con las herramientas que pueda tener. Bueno, pero el ayuntamiento vigilar, mandar a la policía si sabe dónde está pero el no solo con botellón, ¿no? Pero no solo... A ver, yo soy partidaria de que haya sanciones, ¿vale? Pero no creo que reeducar a la gente para conductas buenas sea únicamente a través de multas, ¿no? Yo no es igual que cuando uno estaciona mal. Programas Exactamente. de educación y... Yo creo que sí, herramientas de educación y de formación. Yo me vais a perdonar, pero yo sí que creo que la multa, ¿eh? Pues o sea, también, yo me civilicé estacionando bien el coche cuando me di cuenta de que ya no podía, porque decía yo 200 euros por multa, no. Y entonces yo me reconozco, me civilicé desde entonces, es que no cojo el coche. ¿Sabes qué pasa? Que pagabas tú. Claro, pero aquí no, Pero aquí no pagan los chavales, pagan los papás. Los chavales no tienen... Un menor no. Bueno, pero digo yo, por ejemplo, un botellón, se sabe que están en la zona de Pardo Bajo o en la zona de los cantones, vale. Pues entonces yo mando a un coche de policía. Tiene que haber, sí, y yo lo que tengo que mirar es que si niños de 18 para abajo, todo el mundo a sus casas en ese mismo momento. Bueno, no a sus casas. O yo no sé cómo se llaman los calabozos del ayuntamiento, no sigue existiendo. Se llamaban calabozos. Era el cagarrón, toda la vida se llamó así. ¿No se llamó así? El cagarrón. Bueno, pues tú los llevas por lo menos un par de horitas por
la noche allí, o toda la pero noche. bueno, luego a lo mejor eso es A ver, a un menor ilegal, de más no sé, menor, a lo no mejor sé estoy cuánto, haciendo barbaridades. y el padre denuncia, Sí, claro, porque que eso es- a un menor Sí, de acuerdo. lo ves consumiendo alcohol y llamas a sus padres, que son sus tutores legales, que son los responsables de ese niño o de esa Efectivamente, niña, pues ¿no? coges al chiquillo y llamas a sus Correcto, padres. pero yo creo que Claro. como se ha dado por tan natural determinadas actividades que no deberían de serlo, como es el consumo de alcohol. Yo, a ver, recuerdo, hace una semana fue el Día Sin Alcohol, aquí en este ayuntamiento no se dijo nada, pero hubo unas charlas muy buenas, además formativas, por la tarde en la Asociación de Exalcohólicos, donde se hablaba de lo del botellón. Es una pena que no vayan pues las personas que también tienen digamos, la obligación, ¿no?, de alguna vez de gobernar pues en esta ciudad, porque se hablaba de la prevención, o sea, de los riesgos que lleva el consumo de alcohol, pero de qué se puede hacer. Pues, a ver, sancionar evidentemente, pero ahí no vas a solucionar el problema. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues con educación de los riesgos para hacer tareas y actividades de prevención en los colegios, con las familias, con los padres. Yo también creo que en la base, allá en la base, hay una cierta dejadez de los padres en entender que los profes somos los responsables de la educación de sus hijos. Y yo, lo siento señores, pero por ahí no. Sí soy responsable de una parte de esa educación y además creo que como docente me implico de esa manera, que yo creo que los docentes no solamente estamos para llegar allí y largar la lección magistral, porque no, sino que tenemos que tener nuestro punto, nuestra empatía y nuestra... Pero yo creo que la educación empieza en casa y el colegio tiene que ser el complemento. O sea, yo no puedo decirle a un niño en el comedor, por ejemplo, límpiate la boca antes y después de beber cuando llega a su casa el fin de semana y hace así con la manga. Quiero decir, eso es un ejemplo a lo mejor un poco exagerado, ¿no? Sí, bueno. Pero lo que quiero decir es que, lo que dije antes, caminando de la mano, pero la base en casa. En casa. Que a ti no te tengan que decir en el colegio, esto se hace o esto no se hace, o... Lo que tiene que hacer el colegio es reforzar el aprendizaje que tienes en casa en cuanto a valores, en cuanto a formación, en cuanto a saber estar, en cuanto a normas de comportamiento social, ¿no? Entonces, eso ya es la primera cuestión, que los profesores, los coles, estamos para complementar. Muchas veces estamos para educar, porque hay muchos niños, el que no está en la docencia no lo ve, hay muchos niños que están en situaciones familiares de verdaderas tragedias, que yo digo, este niño es lo que hagamos en el colegio, punto. Y yo sé que ese niño cuando acabe su educación obligatoria, pues... que venga Dios y baje sus manos. Y eso es una situación, son situaciones extremas, que no es la generalidad, evidentemente, ¿no? Pero sí es importante que los colegios y los padres, que el padre no desautorice al profesor nunca, porque los profesores no desautorizamos a los padres jamás. Dios nos librará porque vamos para la calle de La Coruña directamente, ¿no? Pero bueno, sí es cierto, pues que a lo mejor tú comentas en tu casa, tú no, quiero decir, una familia, pues fíjate la actividad extraescolar, pues fíjate que birre, pues fíjate, entonces llega el niño a la actividad extraescolar, esto no me gusta porque dice mi padre que esto es una birre. Generas ahí un malestar en esa clase, el chaval es sancionado, tiene un castigo, se rebota, o sea, quiero decir, es complicado. Entonces, en principio, lo que diga el profesor delante del niño debe ser palabra de Dios. Después ya lo arreglarás tú con el profesor en privado si no estás de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un fallo muy gordo que como Pero entonces, los padres tienen que asumir que la educación empieza por ellos y que nosotros estamos para complementar. Otro tema que, por ejemplo, podemos poner encima de la mesa ahora es, a la vuelta de publicidad, que es un poco, estamos hablando de la superprotección por parte de los padres, que tú dices que es un poco lo que está alentando todas estas cosas. El tapar comportamientos que no son raros y que son un poco extraños y que el colegio ventile. Porque claro, el tema que decías tú, Rosa, o sea, vender alcohol a menores de 18 años es un delito en España. Y el que estén por ahí también es un delito. O sea, seguramente no lo comprarán los menores. Los menores tendrán amigos mayores que irán al supermercado y comprarán, a cambio de que a lo mejor pues te doy 5 euros para que tú te compres otra botella más. Por supuesto. Pero entonces, ¿estáis de acuerdo Son conmigo muy listos. en que tiene que ir más policía, Rosa, por parte del ayuntamiento, que tienen que estar más encima? A ver, evidentemente yo te dije, no soy enemiga de las sanciones. Al margen de que luego hablemos en los colegios y que hagamos... Pero hombre, las sanciones tiene que haber porque tiene que haber un control. Por ejemplo, lo que dice Merce parece que es un hecho real, ¿no? Que el botellón está, a ver, masivamente de niños y niñas menores de 18 años, alguien les ha comprado ese alcohol. Pues un amigo o un adulto, como parece ser que fue en algún caso que salió en los medios,
que es el responsable que sabe que está comprando para que consuma menores. Evidentemente, pues hay que sancionar esos comportamientos y hay que hacer un control a la juventud, ¿no? Y a lo mejor hacer responsable a los padres. Si tú tienes a un menor Pero que verás, está consumiendo, padres, tienes que llamar son y a lo padres mejor que a lo tienes que mejor- sancionar al padre. Son padres que a lo Claro. mejor no se rasgan las vestiduras por eso, porque qué tontería, lo hacen todos, Ya, no tiene importancia, ya. pero sí se rasgan las vestiduras si tú a lo mejor en el colegio haces una fotografía de todos y la cuelgas en la página web porque estás colgando la foto de su hijo y estás atentando Y no le pones contra el su- tomatito. Exactamente. Claro, pero de ahí a lo mejor, Merce, pues la necesidad que digo yo de que hay que concienciar a los papás de que un niño o una niña con 12 años no está haciendo un consumo responsable No, del claro alcohol. que no. Entonces, habrá que volver a reeducar de alguna Pero es que manera. yo creo que eso Eso los que padres echaban- lo saben, ¿eh? Yo Bueno. creo que eso los padres lo saben, yo creo que los niños lo saben, lo que pasa que lo hacen, pues Porque lo hacen todos, y mi hijo no va a ser Y van distinto. en esa Bueno, vorágine, pues quienes yo- están en eso, Pepa, ¿no? Que es permíteme tremendo. el de alguna manera valorar negativamente que un padre que lo sepa, que consienta que un hijo vaya un sábado y otro sábado y otro sábado al botellón sabiendo que es algo que está mal. Es que no sabe que va al botellón. Bueno. Es que seguro que dice No, que está patinando con las no, amigas. pero bueno, no sabe Bueno, que a la una de la Mira, mañana, no sabe pues, que, claro. escucha, no sabe Bien, que él de va, acuerdo. no sabe que va al botellón porque no hace así, no escarba un poquito. Claro, pero ¿cómo no vas a saber que tu hijo Porque de 12 tu hijo, años... y tu hijo de 12 años, Es imposible. si va al botellón, no llega a casa en un estado normal, Claro. llegará con los ojos hechos chiribitas. Entonces tú algo controlarás. Es que el botellón no es a las 6 de la tarde. Total, Pepa. toda la responsabilidad, los padres. Parte principalmente de casa. En un 90%. De casa, sí. Totalmente. Estamos de acuerdo las tres. Vamos a publicidad y seguimos.